Amigos de Aldea Financiera, bienvenidos a esta edición del programa. Estamos muy contentos el día de hoy porque tenemos una entrevista de lujo. Nos acompaña el maestro Hugo Cuesta Leaño. Él es socio director de Cuesta Campos Abogados. Además, es un prestigioso abogado que ha coordinado y es parte del Comité de Inversión en el Cuarto de Junto, que acompaña al gobierno de México en la negociación de tratados internacionales, sobre todo en materia de inversión. Es autor del libro La crisis de la mitad de la vida y es autor en diversos medios como la revista Istmo y PADE News Media, y además también es profesor invitado por esa institución. Es conferencista de temas de formación personal y jurídicos de inversión en México, tanto en nuestro país como en otras naciones. Así que estamos de manteles largos con Hugo. De verdad, bienvenido a Aldea Financiera. Muchas gracias por concedernos esta entrevista. Al contrario, Roberto, un gusto tenerte por acá. Tenía tiempo sin verte y me da gusto ver lo bien montado que tienes este programa. Te felicito y para mí es un honor ser parte de esto. Al contrario, de verdad me da mucho gusto que podamos estar por aquí, ya algunos años de conocernos, y efectivamente, pues a mí me gustaría, si nos lo permites, empezar esta entrevista conociendo un poco más de quién es Hugo Cuesta, cuál es su trayectoria y sobre todo cuál es su propósito de vida. Pues mira, yo te diría, hablar de mí no es algo que me guste mucho, te comento generalidades. Yo creo que soy un tipo bastante normal, ya lo decías en la introducción, soy abogado corporativo internacional desde hace más de 25 años. Tengo el privilegio de dirigir hoy esta firma de abogados que se fundó hace 43 años y que tenemos hoy 45 abogados en 3 oficinas, Ciudad de México, Guadalajara y Bajío. Es una firma que fundó mi padre y realmente nos dedicamos en lo profesional a la representación de empresas extranjeras haciendo negocios en México y de empresas mexicanas haciendo negocios fuera. O sea, lo internacional es lo nuestro. Eso sería como la parte profesional y por eso tuve la fortuna de ligarme con el equipo del Cuarto de Junto, que es una iniciativa de la iniciativa privada que acompaña a los distintos gobiernos de México en la negociación de tratados internacionales, porque eso es una de las partes que yo he desarrollado en mi experiencia profesional. Y fuera de eso, pues soy padre, hermano, hijo, amigo, rock and rollero frustrado. Por ahí los jueves compartimos una banda de rock decadente. ¡Qué padre! Y me gusta mucho tener hobbies. Te puedo decir que mi pasión es... Soy un lector empedernido, me encanta leer, escribir, he estado publicando mucho los últimos años de distintos temas jurídicos internacionales y sobre todo temas de lo que va relacionado con la pregunta que tú me haces de identificar y comprometerse con el propósito de vida. Ya en lo más humano, en lo más personal, uno de mis objetivos de vida es aprender a amar y a vivir en paz. Ese sería como mi mantra, lo que yo me imaginaría que estuviera en mi lápida cuando yo me muera. Si eso dice ahí, pues yo me voy a sentir satisfecho. Esa es una de las razones por las que trato de alinear mi misión y mi proyecto de vida a ese proyecto muy concreto. Y eso, pues en mi opinión, pues se logra pues en primer lugar identificando cuál es la propia misión y en segundo lugar identificando cuáles son tus pasiones, cuáles son tus talentos y pues ponerle esa pizca de trascendencia pues que es un anhelo que todos llevamos en el corazón. Y ya sabía que cuando me preguntaras esto te iba a costar trabajo callarme y como a los abogados nos gusta mucho platicar, te regreso la palabra. No, buenísimo. La verdad es que es muy interesante cómo has ligado tu vida profesional con la vida personal y sobre todo, como bien señalas, con la trascendencia que tiene tu labor y cómo has logrado vincular todo esto. Eres autor de un libro que ha causado mucho revuelo. Te puedo confesar que muchos de mis clientes y amigos, cuando recomiendan algún libro, me han recomendado el tuyo, que ya he tenido la oportunidad de leerlo y es una lectura, me parece que obligada para la gente que estamos acercándonos a los 50 años o que ya están en ese nivel de edad, La crisis de la mitad de la vida. Y ahí señalas, pues probablemente mucho de lo que acabas de comentar, de la importancia de trascender, pero a mí me gustaría si nos pudieras comentar un poco, Hugo, sobre cuál es la inspiración detrás del libro, qué es lo que te fomenta el que escribir esas líneas donde hablas de darse cuenta de la trascendencia que tiene la vida y no solo enfocarse a la vida profesional.
Fíjate que todo esto surge de una propia experiencia personal, de mi propia crisis de la mitad de la vida. Y me di cuenta que es una crisis tan natural como la adolescencia, en la que pasamos de la niñez a la juventud, pues en esta pasamos de la juventud a la madurez, pero por alguna extraña razón es una crisis muy poco conocida, como que a las personas, especialmente a los hombres, nos cuesta mucho trabajo reconocernos frágiles y vulnerables y vamos por la vida aparentando que tenemos todo resuelto, con mucha seguridad y aplomo, pero en realidad pues vamos acumulando por la vida pues decepciones, frustraciones y que muchas van alineadas con las malas decisiones que hemos tomado en lo que yo llamo el primer tiempo de la vida. Entonces, esa crisis de la mitad de la vida, a lo que los autores anglosajones le llaman el medio tiempo o el halftime, es hacer un alto para hacer un análisis de cómo has vivido en la primera parte de tu vida y cómo deberías de transitar hacia esa segunda parte de la vida, que se confunde mucho esta crisis con la crisis de los 40 y en realidad son dos crisis de naturaleza, Roberto, completamente distintas. La crisis de los 40 es una crisis que se enfrenta mirando hacia atrás, mirando hacia el pasado, pensando que el pasado siempre fue el tiempo mejor. Sin embargo, la crisis de la mitad de la vida nos planta de frente a lo que nos falta por hacer, para definir cuál es nuestra misión y cuáles son las cosas que no podemos morirnos sin dejar de hacer. Y por eso es esa transición entre el primer y segundo tiempo de la vida, que en mi caso, te digo, me di cuenta cuando en el IPADE me pidieron que escribiera el caso y que lo difundiéramos y damos esa sesión 3 veces al año en un programa que se llama El aspecto humano del director, y me di cuenta que es una crisis por la que pasa muchísima gente, pero que no tenemos la valentía de reconocer. En pocas palabras, a las personas pues nos duele lo mismo, dudamos con lo mismo, nos alegra lo mismo, pero nos cuesta mucho trabajo hacer un alto, bajarnos del carrusel hiperactivo en el que vivimos, volcados en el hacer y en el tener, para enfocarnos en cosas de mayor trascendencia que sean las que sean capaces de dar una respuesta a ese anhelo de plenitud que todos llevamos dentro. Eso es bien importante. De hecho, en el libro hace cita de una frase de Miguel Ángel García Martí y que es menciona... mi ídolo juvenil, Miguel. ¿Ah, sí? Se los recomiendo mucho que lo lean. Es un gran autor, Miguel Ángel García Martí. Y habla de menciona una palabra que me llamó mucho la atención, que es el desconcierto. ¿Cómo afecta ese desconcierto y cómo lo describes tú desde el punto de vista de lo que quisiste transmitir en el libro? Fíjate que la palabra desconcierto es una forma mucho más atinada que utiliza este autor para definir cómo se siente uno en esa situación. Porque hay desconcierto, hay confusión, hay decepción y hay un cuestionamiento de fondo de decir, ¿esto es lo que yo quería hacer? ¿Estoy en este punto de mi vida en donde yo siempre había querido estar? ¿Estoy conectado con mis sueños, con mis ambiciones, con mis aspiraciones juveniles, con mis pasiones? ¿O simplemente me he dedicado a ir de pasajero en el camino por la vida en la que me han llevado las circunstancias y no he sido yo el que he tomado esas decisiones? Entonces por eso viene el desconcierto que también define Miguel Ángel Martí García y que muchos definen como la parte de la crisis existencial que está asociada a la crisis de la mitad de la vida. Y la crisis de la mitad de la vida, al ser una crisis existencial, como hay muchas otras, la muerte de un ser querido, una enfermedad, una quiebra, un divorcio, son las que nos hacen plantearnos las dudas existenciales. ¿Quién soy? ¿Para qué estoy aquí? ¿Hacia dónde voy? Porque sin pasar por esas crisis no podemos aspirar a dar respuesta a esas cosas. Necesitamos pasar por el tamiz del sufrimiento para, bien gestionado y bien manejado, por más doloroso que sea, plantarnos de frente a tomar respuestas de fondo en la vida, Roberto. Y ese tamiz del sufrimiento es algo que se tiene que dar, o se puede aprender, por ejemplo, a través de la lectura de tu libro, o hay gente que pudiera, como dicen coloquialmente, aprender y experimentar en cabeza ajena. Fíjate que es una muy buena pregunta, Roberto, porque yo creo que en la vida pues, hay dos tipos de personas, los que ya sufrieron y los que van a sufrir. No hay mucho en el inter, ¿por qué? Además no lo digo en un plano
ni peyorativo, ni pesimista, es la naturalidad de la vida. Claro, no todo es como queremos. Claro, o sea, yo creo, en un último artículo, una entrevista que me hacían en una revista internacional, ya nada más hay 3 cosas seguras en la vida: la muerte, pagar impuestos y los problemas. Yo no conozco a ninguna persona que vaya a transitar por la vida sin tener un problema. Y los problemas generan crisis. Y las crisis es la respuesta personal de la disyuntiva que enfrentamos ante una problemática particular. Por eso, pues así como dice por ahí la Biblia de Señor, hágase tu voluntad en el ganado de mi vecino, yo creo que ese vecino no va a aprender lo mismo que el que pretende experimentar en cabeza ajena. Totalmente de acuerdo. Ahora, cuando hablamos de esas crisis y que efectivamente, como bien señalas, no se pueden evitar, pero ¿qué se puede hacer para llevar una vida más equilibrada? En tu libro, en las páginas iniciales, si mal no recuerdo, mencionas esa experiencia que tuviste de negociar una inversión muy fuerte entre 2 empresas manufactureras de automóviles y que te llevó a tener pues ese primer gran éxito profesional, no sé si el primero, pero uno muy importante para ti. Y que después de esto como que pensabas que en algún momento iban a salir los fuegos pirotécnicos y que algo diferente iba a suceder y que el sol nació al día siguiente como todos los días y ese día se metió normal. Pero ese sentido de trascendencia que debemos de experimentar y que lo da también una vida equilibrada y que sea productiva y trascendente, ¿cómo se puede tener? ¿Cómo se puede lograr? ¿Cómo alguien llega a ese momento en donde tienes éxito profesional, pero también lo puede compartir de manera equilibrada? Mira, te doy un poquito de contexto. Yo soy, mi especialidad es ser abogado de fusiones y adquisiciones, que es la compra y la venta de compañías. Hace aproximadamente 5 años tuvimos la fortuna de que la compañía Daimler-Mercedes nos seleccionó como su firma de abogados en México para llevar a cabo una coinversión con Renault-Nissan, una operación enorme, era una inversión de $1,000 millones y que realmente era muy representativa para la industria automotriz porque por un lado ligaba la eficiencia japonesa con el lujo alemán en la elaboración de plataformas conjuntas de automóviles. Fue una operación que incluso el presidente de la República entonces, Enrique Peña Nieto, lo anunció a los medios, tenía muchísima trascendencia. Entonces, para un abogado que tenía como yo 20 años chambeando, buscando ese tipo de operaciones, yo dije, cuando llegue a eso, pues voy a sentirme lo máximo, voy a sentir mariposas en el estómago, van a llegar los fuegos artificiales y de alguna manera me doy cuenta y todos entramos a las crisis por puertas distintas. En mi caso, yo entré a mi crisis de la mitad de la vida por la puerta de la decepción, porque puse todas mis expectativas en una operación tan representativa como esa, pero lejos de ser el gran satisfactor profesional que yo esperaba, se convirtió en una de las principales decepciones profesionales que yo había vivido en mi vida, porque no me generó ese nivel de satisfacción y de plenitud que yo estaba esperando. Y como tú dices, al día siguiente, pues ya traía otros 25 correos que contestar para otras operaciones y ni chance te das de disfrutarlo. Y aquello a lo que le habías apostado como el caballo ganador durante los últimos 20 años de chambear como loco, tenía mi equipo de trabajo 2 años trabajando en esa operación, desvelándonos para acomodar usos horarios de Tokio y de Stuttgart. Entonces no era tan fácil esa situación. Y la decepción fue de decir, oye, este es el caballo a lo que le he apostado, me parece que hay algo que me falta. Y fue uno de los detonadores por los que dije, vamos a explorar un poquito más adentro, acá en el corazón, para ver cuáles serán esos satisfactores en los que no he invertido en la primera parte de mi vida. Un denominador común que tenemos es que te gusta el tenis y a mí también. Y en tu libro mencionas al famoso André Agassi, ¿no? Que comenta lo mismo cuando gana Wimbledon y dice pues que algo parecía que iba a suceder diferente y que de repente volteó hacia atrás y pues pareciera que nadie le había dicho que no se sentía tanta diferencia, ¿no? Iba a ser una persona diferente. ¿Qué es lo que tendría que hacer alguien en lo particular desde tu óptica para sí generar una diferencia y para sí, hablabas del sentido de trascendencia, pero inclusive tendríamos que abordar el tema de qué sería trascendente para una persona, ¿no?
Es una pregunta bien interesante que yo estoy ahorita muy metido en este otro tema. O sea, uno tiene que encontrar proyectos que nos hagan vibrar, que nos hagan sentir vivos, que sean la respuesta a ese llamado vocacional con el que todos nacemos, a lo que yo le llamo tu misión. ¿Y a qué voy en ese sentido? Voy a decir, si la misión de vida, todos nacimos para algo. Yo soy creyente y como creyente reconozco que hay un creador y yo soy una criatura. Y si hay una criatura y un creador, pues hay una relación entre nosotros. Así es. Y si hay una relación con Dios, pues Dios nos creó para algo. Y ese descubrimiento de ese algo se esconde, en mi opinión, Roberto, desde dos cortinas muy humanas. Tus pasiones, que es lo que te gusta hacer, y tus talentos, para qué eres bueno. Pero con un ingrediente que describe Viktor Frankl en su libro El hombre en busca de sentido, que me parece maravilloso, Sí. que es justamente el de la trascendencia. Y es ese incidir en las vidas de los demás. Por ejemplo, en el caso nuestro, mi esposa y yo hace algunos años tuvimos una crisis matrimonial muy fuerte. Como muchas de los que tienen los amigos, ¿no? O sea, el matrimonio, al mismo tiempo que es una bendición, pues es una convivencia intensa de 24 horas que desgasta y es complicada, digo, no estamos diciendo nada mal. Correcto. Pero dijimos ahí que nuestra forma de incidir y de trascender era fundar una institución que ayudara a las parejas de buena voluntad que querían sacar su proyecto de vida en común adelante. Y hace 5 años fundamos Family Consultoría, que hoy contamos con aproximadamente 20 psicólogos, psiquiatras, terapeutas, tanatólogos, terapeutas conductuales, consultores matrimoniales, y ya tenemos casi 4 años, hemos atendido más de 15,000 citas, y el nivel de satisfacción que te deja un proyecto de esos, que no solo no te deja un peso, te quita mucho tiempo y muchos pesos, pero el ver cómo estás incidiendo positivamente en las vidas de los demás, porque parte de la descripción de Hugo Cuesta, pues eso es un soñador que piensa que el mundo lo podemos cambiar. Correcto. Si tenemos la visión trascendente adecuada y podemos cambiar el entorno a través de ese tipo de proyectos que trasciendan. Te pongo ese ejemplo autorreferencial, seguramente tú tendrás otros y seguramente quienes nos ven del otro lado de la pantalla tendrán los propios, ¿no? Totalmente de acuerdo. De hecho, Aldea Financiera es ese proyecto de trascendencia de un servidor que lo que quiere es buscar ese cambio en el mundo a través de las finanzas. Y déjate digo algo que probablemente no sabías, pero yo y mi esposa fuimos beneficiarios de Family. Y te puedo comentar con gran contento que estamos pasando por la mejor etapa de nuestra vida matrimonial, gracias a muchos de los consejos que uno de los terapeutas nos dio y la parte de terapia que recibimos durante un tiempo, porque justamente buscábamos mejorar nuestra vida de matrimonio y lo conseguimos mucho gracias a Family, así que es un gran proyecto, Pues muchas apúntate felicidades. a la lista, nosotros somos muchos amigos que conozco, hemos ido a Family, mi esposa y yo muchas veces, y realmente es una maravilla para nosotros tener ese recurso, porque antes se le tenía mucho miedo a la terapia. Se pensaba que para ir a terapia había que estar loquito. Bueno, loquitos estamos todos pues, pero necesitamos terapia. Es un tema de reconocer que desde allá afuera nos pueden ayudar en cosas que nosotros traemos. Y realmente, digo, no es que se trate de hacer comercial, pero mucha gente que puede beneficiarse de esto, yo les recomendaría que visitaran www.familyconsultoria.com y si hay algo en lo que creen que alguien los pueda ayudar, vale mucho la pena. Es una asociación civil, sin fines de lucro, pero si tú ya lo viviste, yo ya lo he vivido, mucha gente que conocemos lo ha vivido, esa es la parte sin la cual, si la estabilidad familiar y personal no está ahí, no importa lo exitoso que seas en lo profesional o lo empresarial, hay un desequilibrio en tu vida. Es correcto. Y eso es lo que tú me preguntabas hace rato, ¿no? O sea, y ese balance pues se logra entendiendo que la persona, Roberto, pues somos 3 cosas: mente, cuerpo y espíritu. Y que la salud abarca las 3. La mente, pues es un tema terapéutico que podemos apoyar. Tener salud física, pues es una bendición, pero también hay que cuidarla. Y también la salud espiritual. Así es. Pues, y en este sentido, para buscar y encontrar un sentido trascendente de la vida, yo les digo que hay una herramienta muy fácil que suena de pronto muy distante, pues hay que preguntarle a Dios: patrón, ¿qué quieres de mí? Así de fácil, no se necesita levitar, ni poner incienso, ni nada, sino tener pues, un diálogo a través de la meditación y a través de la oración
porque de ahí vamos a poder encontrar muchas de las respuestas trascendentes a las que tú te refieres. Totalmente de acuerdo. La crisis de la mitad de la vida, como señalabas, marca un primer tiempo y luego un segundo tiempo, evidentemente. ¿Qué viene para Hugo en su segundo tiempo? ¿Qué estás pensando? Pues fíjate que, en primer lugar, yo sigo volcado en mi proyecto profesional, que es ser socio director de esta firma de abogados. Tengo el privilegio de contar con un equipo de socios, asociados y de miembros de súper primera. Ha sido un privilegio verdaderamente poder transitar por la pandemia y por estas situaciones y salir adelante. Estamos creciendo, estamos fortaleciéndonos, estamos contratando gente incluso. Qué bueno. Gracias a las buenas decisiones que se tomaron en su oportunidad, con lo que te quiero decir que el eje profesional sigue siendo un eje central de mi vida, pero paralelamente a esto, y esto es algo que yo recomiendo mucho, porque si llegamos a esta edad y lo único que sabemos hacer es trabajar, le vamos a hacer unos retirados insufribles, Roberto. Hay que tener hobbies, hay que aprender a divertirse, el seguir escribiendo y publicando. Ahorita estoy trabajando en un segundo libro que habla específicamente de la misión y del proyecto de vida, del impacto en la vida de las crisis. La parte de escribir y publicar sigue siendo una pasión importante. Me están pidiendo cada vez más conferencias de estos y otros temas. Me encanta hacer eso. Ahí está una parte de mi pasión y mis talentos. La parte de consolidar Family Consultoría, seguir difundiendo el concepto de la crisis de la mitad de la vida, por eso te agradezco este espacio. Se ha convertido también en una carrera paralela, que yo le llamo, porque la gente se tiene que dar cuenta que no tiene nada de malo transitar por esta crisis siempre y cuando tomemos decisiones importantes y decisiones buenas, porque las consecuencias pueden ser nefastas. Y en esta crisis yo he visto de todo. Gente que toma decisiones de cambios de vida terribles y que decide abandonar todo y vender la empresa y abandonar a la familia y a los hijos y tal, para irse a buscarse a sí mismo, y lo que convierten es un caos de vida. Y hay gente que ha tomado decisiones apropiadas y que esto incide en vivir una vida más plena, más intensa y más satisfactoria en el segundo tiempo de su vida. ¿Qué tan importante es valorar lo que se tiene para lograr esa felicidad que todo el mundo buscamos? Porque a veces estamos buscando muchas cosas en el exterior, pero se dice que la felicidad muchas veces la tenemos como parte de de nuestro camino de vida y de ese propósito y de dar a los demás. ¿Qué tan valioso y qué tan importante es valorar lo que tenemos? Fíjate que para mí es fundamental porque detona la actitud del agradecimiento. El agradecimiento para mí en la vida es fundamental. ¿Y qué tiene que ver con eso? Reconocer lo que tienes, porque si vives pensando en lo que no tienes, siempre habrá algo que tenga el vecino cuyo jardín siempre es más verde que el tuyo. Así es. Y fíjate hoy que se cayeron las redes justamente, no está Facebook, ni WhatsApp, ni WhatsApp, Facebook, ni Instagram, ni nada. Eso me lleva a ver cómo las redes sociales han tenido un impacto enorme en el nivel de satisfacción de las personas. Porque ¿qué historias suben las demás personas? ¿Cuántos likes? Como si su vida fuera perfecta, son guapos, delgados, ricos, simpáticos, sanos, tal. Pues claro, eso es lo que presentan en las redes. Entonces uno compara con lo que uno sí tiene y siempre genera una especie de decepción, de decir los demás están mejor, los demás tienen una mejor vida. Ocurre que dejas de apreciar lo que tienes, que es un factor, en mi opinión, fundamental para conseguir el grado de felicidad que todos buscamos, Roberto. Es muy importante, muchas gracias por compartir. Y ya para concluir esta entrevista, Hugo, me gustaría preguntarte, como a la gran mayoría de los entrevistados que pasan por Aldea Financiera, que nos pudieras compartir un libro que haya cambiado tu vida y que nos recomiendes leer. Sí, cómo no. Mira, a mí un libro que me cambió la vida y lo digo con mucho orgullo es un libro que se llama Halftime, El Medio Tiempo, de un autor, de Bob Woodford, que además fundó el Halftime Institute y que habla específicamente del medio tiempo de la vida. Obviamente su enfoque es completamente distinto, es anglosajón, pero tiene una serie de conceptos que a mí me sirvieron mucho y me ha cambiado la vida. Y una de las cosas que digo con mucho orgullo en esta segunda edición, que por cierto ya se agotó, del libro de la crisis de la mitad de la vida, he recibido muchos comentarios de varios países y me llena de orgullo el ver cómo los comentarios que ellos hacen del libro de la crisis de la mitad de la vida son los mismos comentarios que yo hice
del libro de Halftime de Beaufort en el sentido que me cambia. Entonces, ese era el objetivo del libro, tocarle la vida a las gentes, que se plantearan de fondo qué querían hacer con su vida, encontrar su misión y una razón para vivir. De eso se trata. Muchísimas gracias, Hugo, por haber compartido todos estos conceptos tan valiosos aquí en Aldea Financiera. Te comprometemos para que cuando se publique tu segundo libro lo podamos compartir por aquí. También será un gusto tenerte. Y bueno, pues muchas gracias por haber estado con nosotros. Al contrario, muchas gracias, Roberto, y muchas gracias a ustedes por estarnos viendo. Y bueno, pues continuamos con más contenidos aquí en Aldea Financiera a través de las redes sociales. Por el momento llegó el fin del programa, sin embargo te invito a que sigas todas las entrevistas que tenemos a través de las plataformas de Aldea Financiera para que sigas mejorando tu vida y también mejorando tu vida financiera. Me despido como siempre deseándote que tengas un día, ya lo sabes, con tendencia positiva. Hasta la próxima.